Buenos días a todos. Solamente necesito una confirmación verbal que se mire y se escuche bien. Se mira y se escucha bien, doctor. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Em, Primero, buenos días a todos, ¿verdad? Compañeros, el doctor Armendáriz, que siempre nos supervisa estas clases, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito complicado, que es la resonancia magnética en el acretismo placentario. Realmente no es un estudio que se pida con demasiada frecuencia, sino más bien un estudio que se pide por lo general muy poco y también a destiempo. Entonces, a pesar de eso, siempre es importante que nosotros manejemos todas estas patologías porque eventualmente pueden llegar. Este tema me llamó la atención ya que en este mes me llegó una paciente y justamente eso pasa, ¿verdad? Que los pacientes son captados quizá demasiado tarde. Esta paciente llegó ya en un estado avanzado de embarazo en el cual pues la resonancia realmente no es tan favorable, sino que su sensibilidad realmente baja demasiado. Por lo cual entonces haremos una pequeña revisión del tema. Vamos a comenzar. Primero, a manera de introducción, un pequeño concepto, ¿verdad? De lo que es acretismo, que esta es una adherencia normal o una invasión del miometrio o las estructuras extrauterinas adyacentes. Por lo general, se opta por modalidades un poco más básicas, como el ultrasonido. Suele ser la preferida ya que es la de primer abordaje. Este espectro de patologías incluye la placenta acreta, increta y percreta. Iremos desarrollando un poquito y aumentando los conocimientos de cada uno de estos conceptos. Entre algunos de los factores de riesgo más importantes tenemos la placenta previa y antecedentes de cirugía, ya sea cesárea o legrado. Primero tenemos que conocer cómo se mira normalmente una placenta para luego poder ver cómo se observa una placenta patológica. Normalmente la placenta tiene un grosor de 2 a 4 centímetros en su parte media, consta de una superficie fetal y una superficie materna. Por lo general, luce homogénea y tiene una intensidad de señal intermedia en las secuencias T2, que son las secuencias básicas y necesarias para realizar el estudio. Esta muestra una clara distinción entre el endometrio subyacente y la placenta. Por lo general, ya cuando alcanzamos un tercer trimestre de embarazo, los cotiledones se pueden identificar con septaciones finas, regulares intermedias, incluso con calcificaciones. Esto dará a la placenta un aspecto más heterogéneo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos observar un corte de resonancia magnética en secuencia ponderada en T2. En este caso el sagital, donde observamos algunas características normales de la misma. Ustedes pueden ver la intensidad de señal intermedia de la placenta de una forma homogénea. También pueden verse estos pequeños vacíos de señal, pequeños, suelen ser menores de 6 milímetros, que son vasos sanguíneos considerados normales. También los bordes de esta placenta deben de ser angulados de esta manera en características normales. Además, aquí podemos observar cómo hay una adecuada interfase entre el miometrio, entre la placenta y el endometrio, con esta línea hipointensa adecuadamente definida. En este otro caso también de una resonancia magnética, secuencia ponderada entre dos, podemos observar en un corte axial, en este caso vemos la placenta aquí un poco más posterior,
identificando una pequeña línea hipointensa más externa y una también hipointensa más interna. Y al centro de esto tenemos la placenta de una intensidad de señal intermedia más homogénea. Esto le da a la placenta un aspecto trilaminar. En cuanto el embarazo va evolucionando en tiempo, podemos obtener este tipo de imágenes que tenemos que tenerlas en consideración porque pueden darnos falsos positivos. En este caso vemos como el útero, por su efecto creciente, hace una pequeña separación de los músculos abdominales, dando un aspecto como abultado en esa zona. Sin embargo, nosotros podemos ver una pequeña línea hipointensa ahí que puede separarnos los tejidos. Luego, el miómetro grávido normal en resonancia magnética. El miómetro varía en grosor durante el embarazo. Muestra tres capas que no son claramente distintivas en las imágenes ponderadas en T2 según va creciendo el embarazo. Las secuencias T2 serán las secuencias clave y en el segundo trimestre alcanzará este aspecto trilaminar. Al avanzar el embarazo, después de las 30 semanas, el endometrio tiene un aspecto trilaminar. Perdón. Al avanzar el embarazo a las 30 semanas, la diferenciación entre estas capas de miómetro se vuelve menos distintivas, ya que el endometrio la placenta tiene un aspecto más heterogéneo. El útero grávido muestra un contorno liso con un fondo y un cuerpo más ancho que el segmento inferior y tiene una apariencia invertida en forma de pera. La interfaz placenta-miometría normal, resonancia magnética, se puede ver como una línea oscura retroplacentaria o una banda en T2. Se corresponde a una zona hipoecoica retroplacentaria en ultrasonido, como una curva suave de baja intensidad de señal en T2 entre placenta y miometrio. Los tipos de placenta acreta. Tenemos el espectro normal de una placenta, la cual estará 2 centímetros por encima del canal cervical, mientras que tenemos estamos hablando de acretismo. Entonces, la placenta acreta, tendremos aquella presentación en la cual esta solamente estará adherida a las capas superficiales del miometrio, mientras que en la placenta increta esta irá penetrando dentro de las capas del miometrio, mientras que la placenta percreta ya tendremos que esta sobrepasa la serosa y puede invadir incluso estructuras adyacentes. El enfoque integral de la imagen paso a paso para la resonancia magnética. ¿Quiénes son candidatos para imágenes por resonancia? Tanto el ultrasonido como la resonancia magnética son las modalidades de imagen para el diagnóstico prenatal de acretismo placentario, siendo que el ultrasonido es más barato y más ampliamente difundido, pues es el primer método de imagen de abordaje. Y una sensibilidad oscila entre 93% y un 96% de especificidad. Entre sus hallazgos tenemos lagunas placentarias, pérdida del espacio libre retroplacentario, reducción del grosor del miometrio, una pared irregular de la vejiga con una mayor vascularidad. Ya iríamos viendo algunos ejemplos preparados de la bibliografía. Suele ser que la resonancia es un estudio más que todo complementario para poder visualizar un poco mejor y planificar un procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo se debe de realizar la resonancia magnética? La bibliografía refiere que antes de las 23 semanas gestacionales no confiere ningún beneficio por limadores de la placenta. El momento óptimo será entre las 24 a 30 semanas, ya que la placenta mostrará una intensidad de señal intermedia homogénea y generalmente se diferenciará claramente del miometrio, que es más hiperintenso y heterogéneo. Entonces, este es el momento ideal, entre las 24 y 30 semanas. Después de las 30 semanas, la placenta presentará una intensidad de señal más heterogénea en las secuencias ponderadas en T2, porque irá calcificándose y teniendo pequeñas lagunas en las cuales podrán dar esa apariencia heterogénea a la placenta.
Para la preparación del paciente y el protocolo, se recomienda que la paciente esté en decúbito supino, pero algunas pacientes suelen no tolerarlo, sino que se les puede colocar en un decúbito lateral izquierdo. La vejiga se recomienda que no esté completamente llena, sino que solamente de forma moderada. Ya verán esto porque es importante. Y se suele administrar oxígeno para poder reducir los movimientos fetales. Se utilizan resonadores de 1.5 a 3 Tesla. Entre las secuencias que utilizaremos, necesitaremos secuencias ponderadas en T2, que son las más importantes, como ya les mencioné, y estas deberán hacerse en los tres cortes, sagital, coronal y axial. También se pueden utilizar estas imágenes que son las imágenes Fast Imaging Employee Steady State Acquisition, que son las imágenes que nosotros conocemos como fiesta. Son bastante útiles. Las imágenes ponderadas en T1, siempre necesarias, y se habla también del uso de la difusión. Aquí nos vamos a tener un poco, ya que la difusión se ha sugerido que puede ser útil ya que define el límite entre la placenta y el miometrio, ya que la placenta muestra una intensidad de señal más brillante que la del miometrio. Un inconveniente es que el miometrio es comúnmente delgado durante el tercer trimestre y puede no detectar la placenta creta. Se utilizan valores B mayores de 1000 segundos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual esta es una secuencia de resonancia magnética ponderada en T2 en un corte axial, donde nos llama la atención en esta pequeña parte que parece que pierde. Recordemos que esta pequeña línea hipointensa que vemos aquí es la de la interna de la placenta. Entonces aquí pareciera como que pierde un poco la interfase, el miometrio con la placenta. Entonces nos da como una falsa idea o una posibilidad de que esta placenta esté acreta. Sin embargo, cuando nosotros le realizamos la secuencia en difusión, podemos observar cómo la placenta respeta perfectamente el miometrio. Entonces, esta es una placenta normal. Entre los factores de riesgo para acretismo tenemos las cesáreas previas. Esto aumenta la probabilidad de acretismo hasta un 5%. Y se habla que tener hasta dos cesáreas previas puede llegar a aumentarlo hasta 40%. Y tener cuatro o más puede llegar a aumentarlo hasta 67%. Otro de los factores de riesgo también es la placenta previa, hasta un 10%. Y otros también incluyen eh, una edad materna avanzada, historia de cirugías previas como legrado y miomectomías. Aquí tenemos eh, las anormalidades de la implantación placentaria, que entre estas tenemos el espectro de la placenta normal, que esta estará más allá de 2 centímetros del orificio cervical, mientras que una placenta de disección baja estará por debajo de esos 2 centímetros. Y la placenta marginal la tendremos justamente al nivel del borde del canal. Una previa parcial la tendremos solamente parcialmente sobre el orificio cervical, mientras que una placenta previa pues la tendremos completamente cubriendo el orificio cervical. Importante conocerlo porque son factores de riesgo. Entre el espectro de hallazgos de resonancia magnética son muchos y muy variados. Lo que recomienda la bibliografía entonces fue dividirlo en 4 zonas, que son la placenta, la interfase de la placenta con el miometrio, propiamente el miometrio y la invasión extrauterina. Iremos viendo cada uno de ellos, entre los que la placenta incluye bandas intraplacentarias oscuras, una placenta heterogénea, protuberancias placentarias, contornos lobulados y bordes redondeados, y vascularidades de la placenta anormal o desorganizada. La interfase placenta-miometral, adelgazamiento o pérdida de la zona oscura retroplacentaria. En el miometrio, adelgazamiento miometrial, interrupciones focales del miometrio. Y la invasión extrauterina puede ser a vejiga o cualquier otro órgano. Se habla que la sensibilidad del estudio se asocia a que más de 3 de estos hallazgos puede llegar a producir un parto con complicaciones, mientras que más de 6 pues son asociados a hemorragia y muerte.
Uno de los primeros son las bandas intraplacentarias oscuras, propiamente de la placenta. Estas son bandas lineales o poligonales aleatorias de 6 a 20 milímetros de intensidad baja dentro de las secuencias ponderadas en T2. En este caso estamos viendo una placenta de situación anterior donde nos están mostrando diferentes hallazgos. Entre ellos tenemos estas pequeñas bandas lineales hipointensas, si se fijan, superan los 6 milímetros. Tenemos varias, múltiples localizaciones y aquí hacia la región más anterior vemos una cantidad de pérdidas de señal también de forma lineal, que estos son los vasos desorganizados. Una placenta heterogénea, esta puede ser causada por la interacción de la hemorragia, bandas intraplacentarias oscuras y los huecos de flujo vascular profundo. Este resulta ser un signo útil en la placenta invasiva. Es poco frecuente que una placenta que esté acreta tenga una placenta homogénea. Nada más que es un signo algo inespecífico debido a que tiene un grado de subjetividad en la evaluación. Otro de los hallazgos son las protuberancias placentarias, que estos refieren a una placenta normal que se ha implantado en el segmento uterino inferior causando abultamiento uterino anormal. En este caso, vemos esta secuencia de resonancia magnética, es una secuencia Feinstein coronal, en la cual podemos observar que parte de la placenta, que es esto que tenemos más hacia enfrente, muestra una intensidad de señal un poco más heterogénea y nos llama la atención sobre esta área hacia la lateral derecha, un pequeño abultamiento de la misma. Se pueden observar acá. Sin embargo, pareciera como que hubiera una adecuada interfase entre esta y el miometrio. También observamos otro hallazgo, que es eso de los bordes redondeados, ¿verdad? Entonces estos son altamente sospechosos. En este caso, esta paciente sí fue confirmada durante la cesárea que efectivamente tenía acretismo placentario. Aquí tenemos otro ejemplo de la oleografía, ¿no? Este es un corte, resonancia magnética empoderada en T2, un corte axial. En este caso estamos viendo, ¿verdad?, otro pequeño abultamiento, el cual también se asocia a esta pequeña área hipointensa. Como pueden ver, aquí está como debería de lucir la placenta normal. Y pues notamos este pequeño abultamiento que está produciendo que no podamos identificar de forma adecuada el miometrio, que iría más o menos a este nivel. Para esto entonces, en este caso, se utilizó de forma complementaria una secuencia de difusión de corte también axial, donde observamos entonces la alta intensidad de señal de la placenta aquí y observamos que pues definitivamente se pierde la interfase con el miometrio. En cuanto al contorno abultado y borde redondeado, la placenta normal tiene un contorno suave y bordes cónicos en ángulos. El contorno grumoso y borde redondeado resulta en la atadura de la placentaria con asociación al acretismo. Se observa en conjunto con la protuberancia placentaria. En este caso también la resonancia magnética en T2, un corte sagital, podemos observar varios hallazgos. Entre los primeros que mencionar es, si se fijan, la placenta está heterogénea, o sea, tiene intensidad de señal diferente. O sea, después de eso tenemos pequeños vacíos de señal, como pueden observar aquí, de forma lineales, que estos son los pequeños vasos que superan los 6 milímetros. Después de eso, observamos cómo la placenta no tiene una adecuada interfase con lo que sería la línea hipointensa del miometrio, que sería esta. Si se fijan, se pierde más o menos en la región anterior, adelgazándolo, perdiendo la interfase. Después de eso tenemos esto también, ¿verdad? Los bordes redondeados hacia arriba. Entonces, ya esto más hay que sumarle que tiene un signo adicional que está haciendo la vejiga, ¿verdad? Que esto se le denomina vejiga en tienda de campaña. Si se fijan, está como bien prominente la cúpula. Entonces esto es altamente sugestivo de que también esté comprometiendo la vejiga. Y en este caso sí
Efectivamente, después de la cirugía se confirmó que la placenta era percreta. Vascularidad intraplacentaria y subplacentaria normal o desorganizada. La vascularidad desorganizada puede ayudarnos en el diagnóstico y se refiere como un vacío de señal tortuoso dilatado, mayor de 6 milímetros, con un grupo de vasos intraplacentarios en secuencias ponderadas entre dos dentro del parénquima placentario. Esto consiste en vascularidad anormal. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la bibliografía, que es un corte de resonancia magnética ponderada en T2 sagital, donde lo primero que nos llama la atención es que la placenta previa es total. Luego, si se fijan aquí a este lado más posterior, nos están mostrando cómo debería de verse adecuadamente la placenta, que es un poco más homogénea, tiene la interfaz adecuada con las paredes del miometrio, mientras que pues si nos vamos a la región más anterior, observamos que en esta parte tenemos múltiples áreas de baja intensidad de señal, ¿verdad? Colindando con la pared abdominal y se pierde, ¿verdad? Esa interfase miometral que vemos aquí, por ejemplo, esta es la adecuada, y se fijan, va a través de la parte inferior también, por toda esta área, se observa estas imágenes lineales hipointensas, las cuales pierden interfase adecuada con la pared abdominal, y si se fijan, también se pierde la interfase con la vejiga. Miren, aquí. Entonces estos hallazgos son altamente sugestivos y la placenta también, ¿verdad? Es un poco heterogénea en esta área. Entonces esto es altamente sugestivo de percretismo. El momento que nosotros realizamos un estudio de ultrasonido, entonces observaremos esta que ven acá, en la vejiga. Entonces cuando aplicamos el Doppler Color, observaremos un montón de flujo, ¿verdad? De captación al Doppler, en el cual, pues si se fijan, se pierde la interfaz incluso con la vejiga. Entonces este hallazgo, pues, es muy sugestivo de percretismo, que pues obviamente es confirmado a través de la cirugía. El adelgazamiento o pérdida de la zona oscura retroplacentaria. La interfase de la placenta y el miometrio se interrumpe y en la resonancia magnética se observa una pérdida de la línea oscura retroplacentaria en una imagen ponderada en T2. Este es uno de los primeros signos que sugiere acretismo. El miometrio puede aparecer adelgazado, menos de 1 milímetro, en el área de fijación con la placenta. Tiene una baja especificidad por el adelgazamiento fisiológico del embarazo. Entre más grande el embarazo, el endometrio estará más delgado. En este caso, observamos esta secuencia que es ponderada en fiesta, en el cual estamos viendo un corte sagital, donde observamos que, pues obviamente, entre esta placenta, si se fijan, podemos también caracterizarla, es una placenta heterogénea, de bordes redondeados, con abultamiento, ¿verdad? En la cual, pues, obviamente, aquí está la vejiga, pues pareciera que la respeta, pero aquí hacia la región anterior se nota cómo existe un adelgazamiento, aquí incluso una pérdida de interfase con la pared abdominal. Entonces hay algo, pues, son muy sugestivos de acretismo. La interrupción focal del miometrio, esta se identifica en el sitio de elevación placentaria y puede observar cuando el miometrio está representado. Es el segundo signo más común, con una sensibilidad del 91%. Aquí observamos entonces en esta secuencia ponderada entre dos un corte coronal, varios de los hallazgos de los que ya hemos estado hablando. Entre estos, pues vamos familiarizando ya con el concepto de una placenta heterogénea, ¿verdad? Si se fijan, el borde también, borde redondeado, el abultamiento. Luego de eso, este abultamiento, si se fijan, pues aquí va más o menos la línea, y esta se pierde focalmente hacia esta área más lateral, hacia la izquierda, se pierde la interfase de la placenta con el miometrio. Incluso puede ser que esté pasando un poco más allá. Igual en esta área, si se fijan, incluso aquí hay un paso de la placenta, ¿verdad? No hay una adecuada interfaz y están estos múltiples áreas de ausencia de señal lineales, que son vasos desorganizados, también asociados a la patología. Pues claramente que en este caso, pues es altamente sospechoso de acretismo
Y cuando nosotros le volvemos a realizar el ultrasonido, entonces observaremos lo mismo. En este caso se hizo énfasis en esta parte del abultamiento, donde se pierde focalmente la línea del endometrio. Le colocamos el Doppler y pues obviamente tenemos ese montón de vasos desorganizados y la interfase con la vejiga entonces se pierde. En este caso también en un caso de percretismo. Y entonces confirmado por el momento de realizar la cirugía que la placenta estaba pues percreta. Es importante identificar hallazgos en resonancia magnética de extensión extrauterina, ¿verdad? Los percretismos. La invasión de la vejiga por la placenta plantea un alto riesgo de complicaciones obstétricas. Entre los criterios incluyen una interrupción de la pared de la vejiga, la tienda de campaña en la cúpula de la vejiga, una marcada vascularización caótica de la interfaz entre el útero y la vejiga, y el tejido placentario dentro de la vejiga. En este caso, estamos observando también secuencia ponderada en T2 en un corte coronal, donde observamos esta placenta, ¿verdad? Que está aquí un poco más lateralizada hacia la derecha, también de aspecto heterogéneo, de bordes un poco redondeados. En este caso, si se fijan, aquí nos están mostrando una porción más hacia la izquierda de la placenta, donde debería estar de forma normal. Sin embargo, entonces vemos cómo hay una pérdida de la interfase de la línea miometrial y esta pues sobrepasa incluso esta y incluso está pues invadiendo es la vejiga. Aquí se puede observar que hay una pérdida de esta interfase y entonces este hallazgo pues es altamente sugestivo de percretismo. En este otro caso también una secuencia ponderada de T2 de una paciente en la cual vemos una placenta que está bastante abultada y heterogénea y observamos que a nivel de los parámetros encontramos intensidad de señal bastante similar. En este caso estamos viendo una invasión de los parámetros por parte de la placenta. Puede darse. Hay que comprobar si hay posibles escollos en cuestión de imagen. La vascularidad placentaria es normal. Se pueden identificar algunos huecos de flujo vasculares normales en la región subplacentaria y dentro de la placenta, que suelen ser menores de 6 milímetros y generalmente son en la región del punto de inserción con el cordón umbilical. En este caso, estamos viendo también secuencias ponderadas en T2 de dos pacientes diferentes en cortes sagitales. Aquí vemos entonces pues que hay que observar de forma adecuada y objetiva la placenta, ¿verdad? No todo es heterogéneo, esta placenta es bastante homogénea, presenta estos pequeños vacíos de señal, pero suelen ser menores de 2 milímetros, los bordes son angulados, y en esta parte, si se fijan, puede haber una ausencia de, de señal un poco más, que son lineales, ¿verdad? Hipointensas, pero si se fijan, no superan ni se miran abultados, no superan los 6 milímetros, y hay una adecuada interfaz entre lo que es esta placenta y el miometrio. Suelen ver aquí la pared abdominal que también está respetada y la cúpula de la vejiga también está respetada. En este caso es una placenta totalmente normal, no hay que confundirse. En este otro caso también tenemos una placenta que es previa completa, ¿verdad? Que suele, bueno, si se fijan, tiene esta señal de homogénea, ¿verdad? Pueden seguir ustedes el contorno de interfase con el miometrio. Y aquí hacia la región anterior pues puede surgir algunas dudas, ¿verdad? Porque esta paciente aquí muestra esta pequeña cicatriz de probablemente una cesárea previa. Y también muestra este contorno un poco más redondeado, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan y pueden hacer un poquito de hincapié en la región aquí que se está uniendo con la pared abdominal, pueden observar esta pequeña línea hipointensa que perfectamente se respeta. Este es el miometrio. Y entonces esto está respetado con la placenta. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos casos, ¿verdad? En este caso es una placenta totalmente normal. Bueno, aparte de la placenta previa completa, ¿verdad? Suele darse alguna información adicional y planificación para el tratamiento, como algunas cuestiones clínicamente relevantes, como la posición fetal, la longitud del cervix y el estado del orificio interno cervical. Y en conclusión, ¿verdad? Para ya terminar la charla, lo más probable es que el aumento de incidencia del acretismo placentario está relacionado con el aumento de incidencia del parto por cesárea. Y entre las complicaciones del acretismo placentario incluye la hemorragia masiva, los daños del útero, vejiga, uréter y intestino. Y la necesidad frecuente de una histerectomía por cesárea para controlar el sangrado. El manejo oportuno y adecuado de la
de la que tenemos presente. Depende de gran medida del diagnóstico prenatal. Y la resonancia magnética es una herramienta de resolución útil para los problemas que se pueden emplear cuando los hallazgos del ultrasonido no son concluyentes. Esto sería todo. Este es el artículo utilizado para la revisión, un artículo de la revista coreana de radiología, utilizado 2020, bastante bonito, se los recomiendo si quieren revisarlo, bastante completo. Y los dejo con esta frase de el poeta y naturalista alemán, novelista, que fue contribuyente en el romanticismo, Johann Wolfgang von Goethe, que es de origen alemán, donde habla que el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Hay dudas o preguntas? Carlos, muy bonita su exposición. Lo que hay que recalcar es la fecha, el tiempo establecido para hacer la resonancia magnética, como usted lo explicó, entre las 24 y 30 semanas, por las alteraciones de densidad del endometrio y la misma placenta. Otra de las cosas, usted refirió resonadores de 1.5 y 3 teslas, de preferencia 1.5 teslas, ya que los resonadores de 3 teslas generan mucho movimiento y calentamiento. Todavía no estamos tan claros si no tiene efectos secundarios en el embrión. Entonces, de preferencia, es mejor utilizar resonadores de 1.5. En cuanto a entender que la resonancia magnética es un estudio complementario, no es un estudio de elección, ya que esta patología sí se puede ver, claro, con personas experimentadas, sí pues, se puede diagnosticar adecuadamente una placenta creta percreta. Si bien es cierto, la resonancia magnética puede ayudarnos, como lo dijo Carlos ahorita, nunca podemos tener un diagnóstico definitivo, podemos decir altamente sugestivo, ¿verdad? Porque algunos factores particulares en la placenta pueden generar alteración en la densidad que nos pueden confundir. Por eso a veces es importante, como Carlos lo dijo, la secuencia GENT2, pero también es importante valorar la misma lesión en las diferentes cortes, no solo el sagital, sino que en los 3 cortes si es posible para poder estar seguros del diagnóstico. Por lo demás, muy bonita su presentación. Y Gracias, sí, doctor. para los R1 tal vez sea un poquito como que extraterrestre el tema, pero sí es importante que lo puedan ir conociendo desde ahorita. Sí. Si no hay más comentarios, Muchas gracias a todos por la atención. Espero les haya quedado algo. Mm. buenos días a todos. Buenos días. Buen día, Buenos doctor. días.